Muy buenas, queridos hermanos, amigos y familiares que nos siguen. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo servicio. Como siempre, es un privilegio para mí poder compartirles la palabra del Señor, la cual es fuente de sabiduría y bendición para todos los que la escuchen. Por eso los estoy invitando a que se queden hasta el final para que no se pierdan lo que Dios ha preparado para nosotros en el día de hoy. Regálele unos minutos de su preciado tiempo al Señor. Es muy importante dedicar tiempo a la oración y a la meditación, porque a través de ella Dios nos ministra con su gracia y su amor, y así podemos recibir grandes y preciosas bendiciones para nuestras vidas. Ahora los estoy invitando a que sigan la lectura de la palabra que se encuentra en esta ocasión en el Salmo 118, versículos del 1 al 2 y del 19 al 29. Y dice así: la misericordia de Jehová. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga por favor Israel, para siempre es su misericordia. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. De parte de Jehová es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos por favor. Oh Jehová, haznos prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha resplandecido. Atad ramas festivas junto a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú. A ti te daré gracias. Oh Dios mío, a ti te ensalzaré. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Señor bendiga su preciosa palabra en esta mañana. Y los invito a tener un momento de oración. Padre bendito, te adoramos, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque podemos decir con júbilo, este es el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Por eso, oh Señor, estoy invocando que ahora esa alegría y ese gozo se vierta, se derrame sobre tu pueblo en esta mañana, que ha venido con el propósito de alabar y de glorificar tu grande y precioso nombre. Te pedimos que tu presencia se mueva en medio de nosotros y nos imparta, Señor, ese espíritu de dinamismo que necesitamos, Señor, para ir adelante contra toda adversidad. En el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor, te lo estamos presentando. Amén y amén. Listen.
saludo nuevamente, mis hermanos. Les doy las más cordiales bienvenidas a esta reflexión de la palabra de Dios, que en este día está en correspondencia con la fecha tan especial que estamos conmemorando en el día de hoy. Es nuestro primer día de la Semana Santa, es Domingo de Ramos, y toda nuestra meditación va a estar dirigida en esa dirección. Así que, de hecho, los estoy invitando en esta hora a escuchar con atención la palabra de Dios que se encuentra en Lucas 19, los versículos del 28 al 40. Y se subtitula así: la entrada triunfal. Después de decir esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y cuando entréis en ella hallaréis atado un borriquillo, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Si alguien os pregunta por qué lo desatáis, les responderéis así: porque el Señor lo necesita. Los que habían sido enviados fueron y hallaron como había dicho. Cuando desataban el borriquillo, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el borriquillo? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Trajeron el borriquillo a Jesús y echando sobre él sus mantos, hicieron que Jesús montara encima. Y mientras él avanzaba, tendían sus mantos por el camino. Y cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió diciéndoles: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Vamos a tener un momento de oración para presentar esta meditación en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta porción de tu palabra que hemos leído. Te pedimos que en esta hora tú estés llenando de luz nuestro entendimiento y nos ministres a través de tu Santo Espíritu para poder comprender la verdadera esencia divina de tu Hijo amado. Toma dominio y control de todo nuestro ser para que nada nos pueda distraer del mensaje que hoy vamos a recibir de parte tuya. Recibe nuestra reverencia y honor a tu nombre. En Jesucristo, tu Hijo amado, te lo estamos pidiendo. Amén. Cuando mi esposa y yo éramos estudiantes, nuestro país era visitado con frecuencia por líderes de Estado del antiguo bloque socialista de la Europa Oriental. Esos visitantes eran recibidos con los mayores honores posibles, ya que nuestro país dependía económica y militarmente de aquellos países y por tanto había que causar la mejor impresión posible. Nuestra ciudad, aunque no es la capital del país, fue en ocasiones sede de la visita de algunos de esos dirigentes. Recuerdo perfectamente cómo eran aquellos actos políticos porque como estudiantes, tanto mi esposa como yo tuvimos que tomar parte en ellos. Aquellos actos de bienvenida eran organizados y practicados con muchos días de antelación para que todo saliera bien. Los estudiantes teníamos la obligación de participar en tablas gimnásticas y diferentes manifestaciones culturales para embellecer el evento. Los actos comenzaban en el mismo aeropuerto a la llegada de la delegación y se extendían por todo el trayecto por donde pasaba la caravana de carros que transportaban al visitante junto con toda su comitiva que lo acompañaba, siempre fuertemente custodiados por las unidades del Cuerpo de Seguridad del Estado. La población en general se colocaba formando un cordón humano a ambos lados de la carretera, gritando consignas y agitando sus manos y batiendo banderas. Esto se hacía desde el aeropuerto hasta la misma ciudad y continuaba por las calles por donde pasaban los visitantes y terminaba solamente en las instalaciones que servían como vitrina para mostrar a los visitantes, entre comillas, los logros del sistema. Ese día nadie iba al trabajo, ni tampoco había clases. Todo el mundo estaba en función de aquel acto político
y el que por alguna razón no pudiera asistir al evento como tal, tenía que verlo en la televisión. Una razón porque era lo único que se transmitía en ese día, y la otra era porque de alguna o de otra manera, tanto en el vecindario como en el trabajo o en la escuela, le iban a preguntar acerca del asunto y tenía que estar informado para no ser considerado enemigo del gobierno. En contraste con esta historia que les acabo de contar, hace mucho tiempo, casi 2000 años atrás, ocurrió un evento trascendental de bienvenida en Jerusalén. Pero en contraposición con el que yo les acabo de contar, aquel acto no fue organizado de antemano por las autoridades en el poder, y como no era un acto político, a nadie se le dijo que tenía que gritar ninguna consigna. Sin embargo, de manera voluntaria, las multitudes aclamaron al visitante. No había carros ni ejército, tampoco a nadie se presionó para asistir, sino que las gentes concurrieron de manera repentina y espontáneamente. Y es que si allí en aquel día nadie se hubiera congregado y si nadie hubiera alzado su voz, aún los objetos inanimados de la naturaleza lo habrían hecho. Por eso he titulado esta reflexión "Las piedras clamarán". El subtítulo de la porción de la palabra que tomamos como base para esta reflexión de hoy es "La entrada triunfal en Jerusalén". Este es un término que se aplicaba a los que regresaban victoriosos de la batalla, a los cuales se les hacía un acto multitudinario de recibimiento, con todo el pueblo expresando su júbilo y admiración por aquellos que les estaban garantizando vivir en paz y en libertad del yugo extranjero, sobre todo al rey que venía al frente de sus ejércitos. Pero en este caso, quien estaba llegando a Jerusalén no era un gallardo guerrero que venía victorioso de la batalla, sino era humildemente Jesús montado en un borriquillo, el cual no comandaba ningún ejército, tampoco había participado en ninguna batalla, ni siquiera se había ido a los puños con nadie, porque Jesús era manso, humilde, era una persona muy pacífica. Entonces, ¿por qué sería esta su entrada triunfal? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero ahora continuemos con lo que dice el texto. Por lo que podemos entender del texto y su contexto, Jesús venía subiendo de Jericó a Jerusalén a la cabeza de una multitud de seguidores. Y al llegar al Monte de los Olivos, muy cerca de Betfagé y Betania, en las proximidades de Jerusalén, se detuvo y allí fue donde envió a sus discípulos a buscar un asno muy joven que se encontraba atado junto a la casa de sus dueños. Aquí hay un detalle muy curioso que eventualmente ha sido empleado por algunos maestros liberales para falsificar el texto. Y lo digo con toda propiedad porque lo he escuchado. Y es que, como dice que Jesús mandó a sus discípulos a que tomaran el pollino y no les dice que hablaran primero con sus dueños, sino que si alguien les preguntaba por qué lo desataban, que entonces dijeran porque el Señor lo necesita. Es basándose en esto que ellos entonces afirman y enseñan que Jesús mandó a sus discípulos a robar. Bueno, si los discípulos estaban robando, entonces cabría formularnos las siguientes interrogantes. ¿Por qué los dueños no salieron con palos y con piedras a enfrentar a los ladrones? Era lo más lógico que pudiera ocurrir en la época. ¿Por qué cuando le dijeron el Señor lo necesita, ellos quedaron quietecitos y no ofrecieron ninguna oposición? Estas y otras preguntas son las que deberíamos hacernos antes de interpretar livianamente lo que la palabra enseña. Hay una pregunta aún un poco más contundente, pero antes de hacerla, vamos primero a suponer que vivimos en una hacienda que no es nuestra. Pero el dueño nos ha dado la libertad de usar todo lo que hay en ella y tenemos todo a nuestra disposición. Incluso animales, caballos, asnos, vacas, camello y todo tipo de animal de monta y de carga. Lo podemos usar a nuestra disposición, a nuestra discreción. Pero un día X, el dueño envía a 2 de sus empleados a que tomen el caballo que nosotros usamos diariamente para arrear el ganado. ¿Estaría el dueño tratando de apropiarse de algo que no
es suyo, de algo que no le pertenece? Por supuesto que no, porque todo lo que hay en la granja es de él, todo le pertenece. Y nosotros estamos viviendo en ella de favor sin pagar nada. Así que no estaría cometiendo ningún delito ni ninguna injusticia. Esta es una simple ilustración donde la granja pudiera representar al mundo, cuyo dueño es Jesús. Por tanto, aun si en aquel día él hubiera estado mandando a los discípulos a tomar el asno para no devolverlo más, no estaría tomando nada que no fuera suyo. Sin embargo, Jesús ni siquiera hizo eso. Lo que pasa es que estos maestros liberales se basan siempre en este mismo texto y es por eso que yo utilicé hoy este texto de Lucas. Y ellos omiten deliberadamente su texto paralelo en Mateo 2:13 que dice: si alguien os dice algo, decidle, el Señor lo necesita y luego los enviará. Mis hermanos, al estudiar la Biblia es necesario tener en cuenta los textos paralelos para saber qué es lo que Dios nos quiere decir y no tomar textos aislados como pretexto para respaldar lo que nosotros queremos decir. Entonces, ¿estaba Jesús realmente mandando a sus discípulos a tomar algo que no era suyo? Si Jesús es el dueño del mundo, tenía todo el derecho a tomar el pollino aún para no devolverlo. Pero como ya podemos ver por el texto de Mateo, no era así. Yo puedo interpretar que aquellos dueños, cuando oyeron el Señor los necesita, ellos inmediatamente sintieron una conmoción espiritual que los hizo entender aún sin saber nada de lo que se trataba. Y por eso ellos no ofrecieron ninguna oposición. Pero bueno, esa es mi interpretación. ¿Y ustedes qué piensan? Esto podría ser un buen tema de debate bíblico, así que con gusto recibiré sus opiniones y comentarios. Pasando al siguiente aspecto. Vamos a hablar ahora de la humildad de Jesús en contraste con su poder y autoridad. Los grandes personajes que entraban victoriosos a una ciudad, ya fuera porque la habían tomado militarmente o porque regresaban de conquistar otras, lo hacían erguidos y raudos, con sus armaduras de protección y con las armas de guerra que utilizaban. Andaban en caballos elegantemente adornados de acuerdo con su poder y autoridad. Las imágenes que ahora mismo están viendo pueden explicar mejor que las palabras cómo era la figura de un guerrero en la antigüedad. Todas estas imágenes no son más que pinturas basadas en lo que se sabe por los registros históricos acerca de aquellas épocas. Ahora bien, ¿era esta la imagen que la Biblia nos dibuja acerca de Jesús? Por supuesto que no. Jesús no quería tener la imagen de un guerrero conquistador y por eso, en lugar de un caballo lujosamente ataviado, prefirió un sencillo y humilde asno, sin rienda, sin montura y sin ninguna otra cosa que enalteciera su imagen, porque Él nos quería enseñar a ser humildes y a cultivar la sencillez. Ahora bien, ¿qué podemos decir acerca del poder y la autoridad de Jesús? Los reyes y conquistadores, a pesar de tener bajo su mando ejércitos, naciones y pueblos, su poder es limitado y efímero. Es decir, que dura por muy poco tiempo. Por mucho que se esfuercen, no pueden hacer las cosas que se escapan de las habilidades humanas, ni tampoco extender su dominio mucho más allá de lo que sus años de vida le pueden permitir. En contraposición, Jesús, que no comandó ningún ejército, ni luchó ninguna batalla, no fue el líder político ni militar de ninguna nación, sin embargo, en él radicaba todo el poder para convertir, por ejemplo, el agua en vino. Tenía autoridad para mandar a la tormenta a detenerse, echar fuera demonios y sanar todo tipo de enfermedad. Este poder y autoridad se pudo apreciar incluso en aquel pequeño asno al que nadie nunca antes había montado. Y este es un pequeño detalle que nunca se tiene en cuenta, pero es digno de significar y de destacar, porque sabemos que ningún animal se deja montar por primera vez sin antes haber sido domado.
Sin embargo, este burrito se comportó como si ya estuviera acostumbrado a que alguien se montara encima de él. El poder y la autoridad de Jesús son infinitos, pero nunca él se sintió envanecido ni presumió de ello, sino que fue humilde y sencillo hasta la máxima expresión. Deberíamos aprender más de Jesús e imitarlo para ser mejores cristianos y mejores personas. Hay otra frase que utilizan muchos los liberales, y es que dicen que como Jesús solamente tenía 12 seguidores, pues sencilla y llanamente fue un fracasado. Pero lo que dice nuestro texto es que al entrar en Jerusalén, las gentes tendían sus mantos y ponían ramas de palma a su paso al bajar del monte de los olivos, a la vez que gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Dice que al ver esto los fariseos se molestaron tanto que quisieron exigir a Jesús que los mandara a callar. Y a propósito, era una multitud, no eran solamente 12 seguidores, como dicen los liberales. Y es que los fariseos no podían entender que esa multitud de seguidores no se podía hacer callar, porque estaba siendo movida por el poder del Espíritu de Dios para proclamar a su verdadero rey, que a diferencia de los reyes terrenales, estaba poniendo su propia vida en humildad y amor para levantarse en victoria sobre la muerte y el pecado. Sus conquistas no requerirían de la fuerza y el poder militar, sino solamente del amor. Por eso es que todavía hoy Jesús sigue cosechando multitud de seguidores en todo el mundo. ¿Qué líder de la historia ha podido contar tantos seguidores como los que cuenta Jesús? Por eso hoy sus seguidores, como aquellos primeros discípulos, no vamos a parar de proclamarlo como nuestro Rey y Señor de nuestras vidas, porque si no lo hacemos, aún las piedras van a gritar que Jesús es el Señor. No lo olvides, mi hermano, estamos llamados a proclamar a Jesús. Y qué pena sería que tuvieran que gritar las piedras en lugar nuestro. Que Dios nos ayude a entender mejor a Jesús, que nosotros sepamos apreciar y valorar su gran amor por Israel y por toda la humanidad. Que nuestros labios nunca cesen de proclamarlo como aquella multitud que lo aclamaba al entrar en Jerusalén. Que como ellos podamos también gritar: bendito el que viene en el nombre del Señor, porque aquel fue el día en que se cumplió lo anunciado por el salmista en el Salmo 118:24 que leíamos al inicio, que dice así: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Pongamos nuestras vidas a su paso como mantos y ramas de palma, para que pase el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si yo no lo hago, si tú no lo haces, si nadie lo hace, entonces, mis hermanos, las piedras gritarán. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora te adoramos y nos emocionamos al reconocer la sencillez y la humildad de Jesús, a pesar de ser el verdadero Rey del universo. Enséñanos a ser tan humildes como fue Él. Que nosotros podamos vivir en amor y en gratitud continua hacia ti. Que nos olvidemos de todo aquello que nos separa entre nosotros y que nos molesta. Que dejemos de pensar tanto en nuestro yo y nos entreguemos más a nuestro prójimo como lo hizo Jesús. Gracias, Padre, por el regalo maravilloso de tu Hijo amado. Ahora bendice y guarda a tu pueblo Israel, que ellos puedan coexistir en su tierra en paz y tranquilidad. Y quédate también con todos nosotros y guárdanos de toda adversidad que se presente en nuestro camino. Bendice a todos tus hijos donde quiera que se encuentren, cada uno de ellos ahora mismo. En el bendito nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Reciban la bendición. Y ahora, que la gracia del Dios Padre, el amor del Hijo y la plenitud y comunión del Espíritu Santo guarden a tu pueblo en paz y seguridad, ahora y siempre. Amén.